Estamos en el año 2008 y resulta que corresponde al 25 cumpleaños de la fundación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Para festejar esta efemérides, hemos montado una exposición bibliográfica y documental en la cual hacemos un recorrido por la historia de la psicología en España, a la cual le damos un título genérico que es El lugar de la psicología en la Universidad Española durante el siglo XX, título que ya fue utilizado por don José Germain en 1948 y que él tomó de la Universidad de Harvard, la cual se planteó idéntico problema. Allí lo planteaban en términos ideales, lugar de la psicología en una universidad ideal. En realidad aquí hemos cambiado el signo, nos centramos en nuestra Universidad Española en el siglo XX y nos hacemos la siguiente pregunta definitiva. Lugares de la psicología en la Universidad Española en el siglo XX. La exposición que vamos a mostrar tiene la siguiente estructura. En primer lugar, hay unos orígenes, los situamos en los últimos 25 años del siglo XIX, es donde se crean las condiciones para que en un determinado momento surja la psicología en la Universidad Española, pues previamente no había más que metafísica en las cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras, y una vez que se constituye esas asignaturas de psicología en dicha facultad, ocurre esto en 1900, lo que hacemos es el siguiente recorrido por los lugares donde estuvo la psicología en España durante el siglo XX. Desde ese punto de vista, el primer lugar y más significativo es la universidad misma, y a ella dedicamos una vitrina con los diversos libros, autores, etc. Pero ciertamente la psicología se produjo en España no solamente en la universidad, hubo otros centros, no eran universitarios, se dedicaban particularmente a las aplicaciones de la psicología, pero fue un componente importante de nuestra cultura psicológica durante ese siglo. A ello dedicamos entonces una segunda vitrina, aplicaciones de la psicología a diversos campos. Por otra parte, tenemos otro elemento, otra vitrina, que tiene el siguiente contenido. La psicología estuvo en la universidad, es cierto, pero en otros centros de enseñanza no universitarios igualmente se dedicaron, y allí hubo profesorado de psicología. Hablemos de los institutos de enseñanza secundaria. Y desde ese punto de vista, los catedráticos que entonces estaban en estas instituciones tenían un buen sentido científico de la psicología, y lo que intentaron hacer es transmitirla a los discípulos, jóvenes discípulos, pero fue un movimiento productivo. Por otra parte, había que añadir además que tuvimos una desgracia nacional, que es la Guerra Civil, y es a partir de esa desgracia como también se produjeron tremendos sobresaltos en la universidad. De hecho, todo el profesorado republicano hubo de huir al exilio. Desde este punto de vista, en el exilio encontraron condiciones favorables para seguir produciendo psicología, y allí efectivamente desarrollaron la labor de investigación y de docencia. Tenemos en ese sentido otra vitrina en que recogemos las producciones de todos estos intelectuales, psicólogos, científicos, y es parte también de nuestra cultura, aunque ésta se produjera en el exterior.
A ello habría que añadir finalmente que, puesto que a lo largo de la guerra o con motivo de la guerra se había perdido el espíritu científico de la universidad, en el campo también de la psicología, había que recuperar ese espíritu científico, y ahí aparece una figura especialmente relevante, que es don José Germain, el cual crea instituciones, las convierte en plataforma para la elevación, el llevar a la psicología aplicada, buscar los fundamentos teóricos, la investigación y llevarla a la universidad. Y es por ello que don José Germain, pues no solamente crea instituciones plataforma, forma un conjunto de discípulos, los cuales, llegado un momento, iban a ocupar las cátedras universitarias. Es por ello que, efectivamente, tenemos otra medida dedicada a Germain, a sus maestros, a los que fueron sus discípulos, y cómo, efectivamente, estos llevaron la psicología científica a la universidad. Eso es lo que derivó, en la época de los 60, a que las cátedras fueran ya lugar insuficiente para la formación de alumnos para la investigación, y se crearan en 1968 las denominadas secciones de psicología, que funcionaron durante un tiempo hasta que 10 o 12 años después se transforman en facultades de psicología. Son los tres grandes lugares donde la psicología estuvo en la universidad: en primer lugar en las cátedras, en segundo lugar en las secciones de psicología y en tercer lugar en las facultades de psicología. Esto ocurría a partir de 1980. Comenzamos por esta primera mesa, en la cual lo que exponemos es el conjunto de condiciones que hubieron de darse y que se dieron para que, digamos, al finalizar el siglo XIX, en la Universidad Española apareciera una disciplina con el nombre de psicología. Desde este punto de vista, el punto de partida es la teoría de la evolución orgánica propuesta por Darwin, y que no solamente tuvo difusión en Europa, sino que también tuvo difusión en España. Darwin tuvo discípulos excepcionales, entre los cuales habría que nombrar a uno, Haeckel, el cual no solamente buscó pruebas para apoyar el transformismo, sino que hizo aplicaciones de la teoría de la evolución a la psicología misma. Y es desde ese punto de vista que en un determinado momento escribe ensayos sobre psicología celular. Evidentemente, antes incluso que todos ellos, que Darwin y que Haeckel, ya había psicología evolucionista, dado que Spencer, otro evolucionista lamarckiano, en 1855 ya había escrito unos principios de psicología. Verdaderamente la entrada de la biología transformista en España se produce de diversas formas, pero en todo caso y en todo momento lo que se produce es en términos polémicos, y es por ello que tiene partidarios y que tiene detractores. Llegó incluso no solo a tener partidarios y detractores, sino a plantearse en términos que no eran especialmente científicos, como era el caso en algún momento en que se desprestigiaba la teoría de la evolución con argumentos tan débiles como el de decir: hombre, si somos hijos del mono, tendremos que decir que somos hijos de una col, o nietos de una col, perdón. Bien, establecido ese momento de debates en todas las ciudades de España donde había inquietudes intelectuales, llega un punto en el cual el debate se centra en lo más difícil de resolver, que era la relación entre la ciencia biologista, transformista y la Biblia. Ahí, efectivamente, se producen grandes conflictos entre la religión y la ciencia, que también se solventan mediante discusiones en las cuales no podrían entenderse porque tomaban principios netamente diferentes los unos a los otros. Draper en Inglaterra escribió un libro sobre la historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. No había para él posibilidad de compaginar unos principios con otros, y en España el obispo de Salamanca, Cámara, escribió otro libro pues contestándole, negando el valor de la teoría de la evolución y pidiendo que en caso de conflicto siempre será la Biblia la que tenga la última palabra. A finalizar el siglo las cosas habían llegado a este punto. Incluso los intelectuales escolásticos católicos habían entendido que la teoría de la evolución estaba ahí ya, había llegado y no para irse.
y desde este punto de vista había que darle alguna entrada, algún tipo de componente. Fue el padre Ceferino González el cual escribió la Biblia y la ciencia y procuró buscar, digamos, campos en los cuales cada una pudiera desarrollarse. En todo caso, a pesar de esta componenta, siempre había lugares en los cuales digamos, era difícil que hubiera compaginación de principios. Pero aparte de ello, un hecho es cierto. La teoría de la evolución estaba en la cultura española y algunas corrientes filosóficas, particularmente el krausismo, dio entrada a esa ciencia positiva y constituyó lo que se llamaba el krausopositivismo. En este sentido, los krausopositivistas hicieron aplicación de la teoría de la evolución ya directamente a la psicología. Giner de los Ríos lo que hizo fue publicar unas lecciones sumarias de psicología, 1974 es la primera edición, y era ya una psicología evolucionista, aplicada, científica, aplicada, una teoría evolucionista aplicada a la psicología. En aquel mismo campo estaba González Serrano, un profesor de instituto, pero que tenía inquietudes en la universidad y escribió también psicología contemporánea y muchos textos de psicología que eran evidentemente psicologías científicas, fisiológicas, evolucionistas. No faltó la contracorriente, y ahí tenemos a un profesor de metafísica de Zaragoza, el cual escribió, contestando de manera directa a Haeckel, ensayos de psicología celular, con otro título que también hablaba de psicología celular, pero contraponiendo y negando el valor de la ciencia, dando lugar exclusivamente a la escolástica. Finalmente, dentro de este movimiento, y cuando ya llegamos a finales del siglo XIX, particularmente en la última década, se produce el siguiente fenómeno. Incluso las autoridades ministeriales, concretamente el Ministerio de Fomento, lo que se había dado cuenta que había progresado el movimiento evolucionista en España y aquí había que darle cabida en la misma universidad, o lo que es lo mismo, había que crear cátedras en las cuales el pensamiento positivista tuviera un lugar en la academia superior. Así que se creó una cátedra, por ejemplo, para el estudio del organismo, anatomía e histología patológica, y a ella fue a parar Ramón y Cajal, que la ganó en buena lid, en oposición. Estaba también el estudio del hombre como conjunto, no solo como organismo, y se creó otra cátedra de antropología, a la cual fue ganada también por oposición por el profesor Antón Ferrandiz. Y finalmente también se creó otra cátedra, esto ya era en 1898, otra cátedra de el estudio del hombre en la relación con los otros hombres, es decir, de sociología. Y la ganó esa cátedra en 1898 Sales y Ferrer, que venía de prehistoria de la Universidad de Sevilla. Con lo cual, al finalizar el siglo XIX, las ciencias del hombre estaban institucionalizadas en la universidad. Sencillamente quedaba una, la ciencia de lo psíquico, la psicología. En este momento en que estamos hablando, en 1898, con un plan de estudios en que aparece por primera vez la psicología superior, el que apareciera una sola asignatura creaba un problema. Cuando los dos partidos políticos, el liberal y el conservador, habían hecho de la universidad, de la enseñanza, el campo en el que dilucidar sus diferencias, evidentemente el campo de la psicología era un campo muy apetitoso que los dos querían dar. Desde este punto de vista, una sola asignatura no daba para que los dos partidos pudieran copar enseñanza en el campo. Así que lo que hicieron fue dividir la asignatura y en vez de hablar de una sola psicología, hablaron de dos, la psicología superior y la psicología experimental. Esto ocurre siendo ministro de Instrucción Pública don Antonio García Lis, 1900, el primer ministro del nuevo ministerio, porque anteriormente era el de Fomento, y desde ese punto de vista creó dos asignaturas, una psicología superior, otra psicología experimental. La psicología superior la concibieron como filosófica, como metafísica, y la ubicaron en el campo en la Facultad de Filosofía y Letras. Por el contrario, la psicología experimental la concibieron como psicología científica y la ubicaron en el lugar que corresponde a las ciencias por excelencia, en la Facultad de Ciencias. Y por entender que el estudio del psiquismo podía ser y debía ser una ciencia, un estudio natural, la ubicaron en la sección de naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. A partir de este momento van a correr paralelas dos asignaturas,
una de psicología superior filosófica y una de psicología experimental científica, cada una en su respectiva facultad. En esta primera vitrina lo que exponemos es el conjunto de obras que se fueron produciendo a lo largo de esta primera etapa del siglo XX y que hace referencia a las cátedras de psicología en la universidad, particularmente en la Universidad Central, en Madrid. No nos olvidamos por ello que también hubo producción y cátedras en la Universidad de Barcelona. El primer gran catedrático fue don Luis Simalo, que en 1902 ganó la cátedra de Psicología Experimental de la Facultad de Ciencias. Sencillamente tenemos aquí algunas obras. En 1920, el doctor Simalo, encontrándose ya enfermo, de alguna manera denominó a don Cipriano Rodrigo Lavín como su sucesor. Don Cipriano Rodrigo Lavín era médico, como él, doctor en medicina, doctor en ciencias naturales, y desde este punto de vista cumplía las condiciones de cientificidad que se exigían para ocupar la cátedra de Psicología Experimental en la Universidad Central. Él se fue en primer lugar a formar en 1920 al laboratorio de Bartlett, a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y una vez que regresó en 1921 se hizo cargo de la docencia de la cátedra. Estuvo muy interesado, muy preocupado en crear manuales de psicología para él mismo y para los alumnos. Y es desde ese punto de vista que lo que podemos exponer en este momento es un conjunto de manuales de psicología, pero con la siguiente particularidad: son manuscritos del autor. No llegó a publicarlos. Hay programas, hay introducciones a la psicología, hay cursos de psicología, hay cuaderno de prácticas de psicología, hay libro de historia de la psicología y hay además libro de aplicaciones de la psicología a la formación profesional. Desde este punto de vista recorrió todos los campos posibles de la psicología, para la cual creó manuales. Desafortunadamente, en 1924 hubo de dejar la cátedra porque la ocupó otro por oposición. Ello cortó la producción de este autor y fue muy difícil que se recuperara después. Pero lo grande, lo importante para nosotros es que efectivamente tenemos los manuscritos de Rodrigo Lavín en torno a la psicología que recorren todas las partes en ese momento que se explicaba en la universidad. Junto a la cátedra de Psicología Experimental de la Facultad de Ciencias, en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba presente la asignatura de Psicología Superior. Inicialmente era una cátedra, una asignatura que se acumulaba a alguna otra cátedra de otra asignatura, y desde este punto de vista fue ejercida en el siguiente orden. En primer lugar, allí estuvo Hernández Fajarnés, un metafísico que venía de la Universidad de Zaragoza y que en este momento era catedrático de Lógica Superior en la Universidad Central. Además, era un escolástico, evidentemente, y además de él, e inmediatamente después de él, a su muerte, la toma don Adolfo Bonilla y San Martín, célebre historiador, en la línea de Menéndez Pelayo, pero que hizo buenos estudios de historia de la filosofía española, particularmente en el Renacimiento. Cuando él se jubiló, se dotó la cátedra, ya no era simple asignatura, ya era cátedra y había que hacer oposiciones. En ese sentido, fue don Lucio Gil Fagoaga el que salió vencedor de aquellas oposiciones, y es desde este punto de vista que estuvo como profesor de esta asignatura de una manera o de otra hasta 1966. El profesor Gil Fagoaga impartió la docencia de Psicología Superior hasta 1939, en que la guerra distorsionó la enseñanza en la universidad. Desde ese punto de vista, durante la guerra él se ausentó del cargo, pero esto es lo cierto: con el final de la guerra las cátedras retomaron su tono y hubo que reiniciar la enseñanza de la psicología. La primera forma de enseñanza, el primer año, dio la psicología, tanto la experimental como la superior, Laín Entralgo,
y al año siguiente fue llamado de Italia el profesor Barbado Viejo escolástico que se encargó de todas las cátedras en la Universidad Central. Y así llegamos a 1944, en el cual hay una nueva reforma del plan de estudios y allí hay un intercambio de cátedras que veremos dentro de un momento. En todo caso, además de las cátedras de psicología superior y experimental que se ejercían en la Universidad Central en Madrid, también en Barcelona, en 1910, la universidad ganó un espacio más, ganó la sección de filosofía y al ganar ese espacio hubo de impartir la psicología. Había una contraposición, a Madrid se le dotó con una cátedra de psicología experimental y a Barcelona se le dotó con una cátedra de psicología superior. En este ámbito, dos figuras fueron allí especialmente importantes en esta cátedra. Fue el profesor Cosme Parpal Márquez, que ejerció aquella cátedra por oposición entre 1912 y 1921 o 22, y Pedro Fontpuig, que por acceso de méritos tomó la cátedra y la ejerció entre 1923 y 1958. Entonces se jubiló y las cosas fueron por otro camino a partir de entonces. Junto a las cátedras de psicología en las universidades de Madrid y de Barcelona, habría que señalar desde el punto de vista de la producción psicológica aquellas otras facultades que, sin ser de psicología específicamente, pero podían tener connotaciones con la psicología. En este sentido están las facultades de medicina. Especial relieve merece que citemos aquí lo que ocurrió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, porque allí hubo figuras que estaban a medio camino entre la medicina y la psicología, y fueron bien para que posteriormente se crearan escuelas de medicina, de fisiología, pero que incluían psicología. En este sentido, fue la gran figura de Ramón Turró, que efectivamente creó escuela en Barcelona, y una de las grandes manifestaciones de esa escuela es la figura de don Emilio Mira y López, que fue el primer catedrático de psiquiatría en 1933 en España. Aunque también la psiquiatría estaba en la Universidad de Madrid, no se cubrió con catedrático por aquel momento. Y es desde ese punto de vista que tenemos manuales de psiquiatría, de psicoanálisis, también escribe psicología jurídica, y en todo caso, en la vida de Mira siempre habrá que distinguir dos momentos: el Mira anterior a la guerra y el Mira posterior a la guerra, en el exilio. Junto a la psicología que venía produciéndose, impartiéndose en la universidad, había otros centros en los cuales había un mayor interés por las aplicaciones de la psicología, y es desde este punto de vista que abrimos un nuevo capítulo en esta exposición dedicada a las psicologías aplicadas, particularmente a un campo que era el de la selección y formación profesional. En este punto, dos centros fueron especialmente significativos en España, uno en Barcelona y otro en Madrid. Los dos inicialmente estaban interesados en las aplicaciones de la psicología a la selección profesional. En relación con el de Madrid, había, en torno a 1922-1924, un instituto de reeducación de inválidos del trabajo en Carabanchel, y allí, además de la reeducación física, lo que se creó es un servicio de formación profesional para aquellos individuos que habían sido rehabilitados. Resulta especialmente significativo el hecho de que en el centro de Madrid fue un ingeniero el que puso en marcha aquel servicio para la reeducación profesional de los inválidos del trabajo. Ese fue don César de Madariaga,
el cual efectivamente constituía allí un grupo de investigación, no solo de aplicación, del cual formaba parte él, formaba parte el médico Oller y formaban parte los psicotécnicos Mayar, Mercedes Rodrigo, don José Germain y así sucesivamente. Progresó aquel centro de tal manera que llegó a convertirse en el Instituto Nacional de Psicotecnia, al cual dirigió desde 1931 hasta el inicio de la guerra don José Germain, como veremos un poquito más adelante. En todo caso, lo que allí se hacía era pruebas con test o adaptación de test extranjeros para la selección profesional en la industria, en los servicios, en el campo de los conductores de autobuses, en el comercio y así sucesivamente. Figura especialmente relevante fue don José Germain, el cual hizo con Mercedes Rodrigo una adaptación del test de Terman que fue aplicado profusamente en España. Dentro de ese núcleo madrileño de investigación en formación profesional, destacamos verdaderamente una de las figuras, por su especial relevancia y conexión que tiene con nuestra facultad, es don José Mayar. Dentro de este movimiento de aplicaciones a la psicología, que fue muy fértil tanto en Barcelona como en Madrid, podemos destacar otro ámbito, no solamente el de las aplicaciones a la selección y formación profesional, sino a otros campos. Efectivamente, la hubo en el campo de los niños anormales, y es desde este punto de vista que se crearon o se publicaron libros referentes a los instrumentos de clasificación de niños anormales con la finalidad de hacer un mejor tratamiento. Y es desde este punto de vista que Rodríguez Lafora escribió un libro sobre los niños mentalmente anormales, y lo mismo Anselmo González, el cual escribió otro libro sobre diagnóstico de niños anormales. Junto a las aplicaciones de psicología que se fueron realizando en los centros de psicología y psicotecnia de Barcelona y de Madrid, deberíamos señalar aquí, apuntar al menos, las grandes temáticas de aplicación de la psicología que se fueron haciendo en otros centros y los lugares con la denominación propia de cada uno de estos centros. Por el número de ellos me parece más significativo la enumeración de estos lugares donde se hizo psicología aplicada, y en este sentido habría que señalar al menos los siguientes. Por un lado, el Museo Pedagógico Nacional, la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, la Escuela Nacional de Sanidad, la Escuela de Estudios Penitenciarios, la Cátedra de Psicología Experimental de la Escuela General de Policía, el Reformatorio de San Salvador de Amurrio, la Escuela Industrial de Barcelona, el Instituto Médico Pedagógico de Niños Anormales de Carabanchel Bajo de Madrid, la Escuela Industrial de Alcalá de Henares o Reformatorio de Jóvenes Delincuentes, el Laboratorio de Psicología Escolar del Instituto Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, y aun con esto no habríamos hecho más que elegir un pequeño número de los mismos. Pero en todo caso, una cosa es cierta: España estaba por las aplicaciones de la psicología, y desde este punto de vista es parte de nuestra cultura y un lugar donde, además de aplicar, se hacían investigaciones. Aquellos centros no solamente eran lugares de aplicación, eran también investigación de instrumentos, particularmente de selección, y de formas de reformar, cuando de lo que se trataba era de los niños delincuentes. En todo caso, es una parte más de nuestra cultura psicológica. Entre los lugares que en España llegaron a producir psicología e incluso psicología científica, había que enumerar aquellos centros de enseñanza
particularmente en los institutos de segunda enseñanza, en los cuales un grupo de profesores, particularmente los que fueron discípulos de Ramón y Cajal, de Simarro o de Rodrigo Lafora, los cuales elaboraron textos de psicología, particularmente de psicología experimental, a través de los cuales enseñaban a los alumnos esta materia. A este respecto, fueron, no muchos en España, pero un buen cartel significativo, entre los cuales encontraríamos en primer lugar a don Martín Navarro Flores, que no solamente llevó a construir textos de psicología experimental, sino a montar pequeños laboratorios en los institutos por donde fue pasando y en los cuales se enseñaba psicología experimental a sus alumnos. En esta misma línea estaría otra figura representativa, probablemente la más productiva, que fue don Eloy Luis André, el cual no solamente enseñó psicología experimental, construyó elementales laboratorios de psicología experimental en diversos institutos, sino que llegó a conseguir la cátedra de psicología en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, lo cual era una recompensa a su labor, pues se entendía que los institutos de enseñanza media de Madrid obraban como una segunda universidad. En este sentido, lo que aquí exponemos es un buen cartel de libros, particularmente de psicología, y tiene especial relevancia para nosotros, puesto que sobre él ya hemos hecho, y sobre su obra ya hemos hecho aquí, en esta misma sala, alguna exposición, y un alumno nuestro llegó a construir su primera biografía, la cual ganó el premio de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. Junto a ellos habría que señalar otros catedráticos de institutos, entre los cuales estaría Verdes Montenegro, el cual igualmente produce textos de psicología científica, evidentemente todos ellos en el contexto de una asignatura que se llamaba filosofía, pero que tenía una división en el sentido de psicología lógica y ética. Y a ello añadiríamos otra figura representativa, discípulo de Simarro, que fue don Francisco Santamaría, que explicó psicología en la Escuela de Criminología de Madrid. Y a este respecto señalamos o apuntamos a las cosas en relación con él para dar la imagen de experimentación con esta hoja final de uno de sus libros, donde aparecen los aparatos que él señalaba que debían ser utilizados para hacer buena psicología científica. Finalmente, y en este mismo contexto, había un problema en España en el sentido de tener cultura amplia en psicología científica, y es el siguiente: la producción propia era escasa y era necesario incorporar psicología científica a través de las traducciones de libros de las figuras más representativas de Europa y América. A este respecto, en estas dos bandas inferiores lo que hacemos es coleccionar, presentar algunos libros de figuras relevantes traducidos al castellano. Evidentemente tenemos el compendio de psicología de Wood, tenemos también el compendio de psicología de William James, tenemos pues el tratamiento de psicología experimental que propuso Binet, y así sucesivamente un buen cartel de incorporaciones a la cultura española de la psicología extranjera en el campo de la psicología científica. La Guerra Civil 1936-1939 fue un trauma, evidentemente, para la vida nacional, pero también lo fue para la vida de las personas, y particularmente para las personas que habían militado en el campo republicano. En realidad, los profesores universitarios hubieron de salir al exilio. Y es desde este punto de vista que los profesores de psicología salieron al exilio a diversos países, particularmente Brasil, Argentina, Venezuela, México,
y tuvieron la suerte de que allí fueron bien recibidos, se les facilitó la continuación de su labor docente y de su labor investigadora, y es por ello que podemos hablar de una psicología española en el exilio. Habría que señalar a este respecto, diferenciando lo que ocurrió con el exilio hacia Argentina, en la cual quizá la figura más representativa fue la de Ángel Garma. Era él un psicoanalista, se había formado en Alemania, y allí llegó el psicoanálisis. Fundó la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y llegó a ser presidente de la misma, y no solo eso, sino que en un determinado momento participó en la creación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. En este contexto, otro de los países receptores, particularmente amable y facilitador del trabajo en psicología de un exiliado español, fue Brasil. Allí emigró Mira. Desde este punto de vista exponemos aquí una serie de libros de don Emilio Mira y López, en los cuales de la más variada temática, pues hay desde psiquiatría hasta orientación profesional, psicología jurídica, salud mental, campo de la educación y así sucesivamente. Él allí no solamente escribió, además fundó una revista, Arquivos Brasileiros de Psicología, y un centro de selección profesional, Centro de Psicotecnia. Pero en todo caso, además de Brasil y además de Argentina, otros países recibieron, aunque la producción fue menor, particularmente Venezuela y México. En este campo de la producción de psicología en el extranjero habría que añadir, o al menos introducir, una distinción que es la siguiente: entre aquellos que fueron exilados y entre aquellos que fueron sencillamente emigrados. En este caso y en este capítulo añadiríamos dos momentos de esta emigración, una por parte de Ajuriaguerra, que se dirige a Ginebra y allí monta un centro de investigación y escribe particularmente sobre problemas de lenguaje. En este mismo campo, una joven médico, Fernanda Monasterio, la cual, al terminar medicina en España, quiso entrar a la universidad, le fue difícil y la Entrargo le aconsejó que podía dirigirse a algún país sudamericano donde encontraría trabajo. Efectivamente se dirigió a la Argentina y después de varias universidades fue llamada a la Universidad de La Plata para constituir una comisión encargada de montar allí, crear allí la Facultad de Psicología. De esa comisión encargada de crear la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata formaban parte, junto a Fernanda Monasterio, Ángel Garma y Juan Cuatrecasas. Eran tres médicos españoles, dos exiliados y ella sencillamente emigrada. Ella tenía allí un concepto muy cientificista de la psicología y logró imponer su criterio. Desde este punto de vista, iba a contracorriente aquella facultad de lo que ocurría en la Argentina, en el resto de facultades de psicología de la Argentina que estaban dominadas por el psicoanálisis. Se fundó la facultad en 1957, pero en 1967 el alumnado presionó, ganó el psicoanálisis y en ese momento un concepto cientificista de la psicología como tenía Fernanda Monasterio hubo efectivamente de retroceder. Ese momento en que Fernanda Monasterio regresa a España. En España no tuvo, en 1968, no tuvo especial relevancia en las instituciones, pero sí logró reunir una formidable biblioteca, la cual, una vez que falleció, hemos conseguido que viniera al archivo histórico de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Los efectos de la guerra civil en España fueron verdaderamente trágicos para la psicología y particularmente para la psicología que se venía desarrollando en la universidad. Es también lo cierto que durante la década de 1930 la psicología científica, la de la cátedra de psicología experimental, se había debilitado mucho. Pero también es cierto que había fuerzas que impulsaban a esa regeneración. Me refiero a este respecto el hecho siguiente, que cuando el doctor Germain fue nombrado director del Instituto Nacional de Psicotecnia, él entendió que la psicología aplicada debía tener una base científica teórica para la que las aplicaciones fueran correctas. Pero en la universidad no se daba esta base científica de las aplicaciones de la psicología. Así que en un determinado momento él mismo solicitó una beca de la JAE que se le fue concedida y que le llevó a la Universidad de Cambridge para aprender experimentación psicológica en su laboratorio con Bartlett. Desde este punto de vista, cuando llega la guerra civil, el doctor Germain tuvo que exiliarse, pero al final de la guerra regresó a España. Vino imbuido de esa ausencia de espíritu científico en la universidad, en el campo de la psicología, y así que a partir de ese momento toda su biografía estuvo dominada por la siguiente idea: cómo recobrar el espíritu científico en la psicología y cómo llevar esta psicología a la docencia e investigación en la universidad. Él mismo difícilmente podía ser catedrático de universidad por la sencilla razón de que mientras estuvo en Inglaterra con Bartlett, hizo un trabajo de investigación de laboratorio que entendía que era su tesis doctoral. Por algún motivo se perdió esa tesis, bien porque la perdió en el viaje, bien porque él dice que durante la guerra saquearon su casa, pero lo cierto es que no se ha encontrado. Lo cierto es también que él nunca llegó a hacer otra tesis doctoral, y desde ese punto de vista el doctor Germain es doctor por medicina, pero no es doctor desde el punto de vista de la graduación académica. Ello le impedía llegar a la cátedra de universidad. Su biografía a partir de ese momento consiste en lo siguiente: crear plataformas institucionales desde las cuales impulsar la psicología hacia la universidad. Creó en este sentido la Revista de Psicología General y Aplicada. Creó además el Departamento de Psicología Experimental del Instituto Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Creó la Sociedad Española de Psicología y creó finalmente la Escuela de Psicología y Psicotecnia. Todo esto en el espacio entre 1946 y 1952. Pero además de crear estas instituciones, creó algo más importante: un equipo de jóvenes psicólogos, los cuales, efectivamente, una vez que se formaron con él, estaban lo suficientemente preparados para conquistar las cátedras universitarias disponibles. Son los clásicos don Mariano Yela, don José Pinillos, don Miguel Siguano, el profesor Secadas, Jesús Apertejo, Álvarez Villar y así sucesivamente. Esto es lo cierto. En la renovación de aquellos catedráticos de psicología, estos no habían creado escuela. El campo de las cátedras, una vez que se jubilaban, estaba vacante. Había que colonizarlo. Y quienes mejor preparados estaban eran los discípulos de Germain. Así que Yela entra en la universidad copando una cátedra en 1957 y en 1962 entran Pinillos y Siguano. Yela se queda en Madrid, Pinillos va a Valencia y Siguano a la Universidad de Barcelona. Esto es lo cierto también, que en 1966 se jubila el último de la vieja guardia, es decir, Gil Faguaga. Pinillos viene de Valencia a Madrid, queda aquella cátedra vacante y será ocupada finalmente por el profesor Secadas. En el campo de lo que aquí exponemos, hacemos tres apartados sencillitos. El primero es el de los grandes maestros que el profesor Germain cita para sí mismo en su autobiografía.
también la obra del doctor Germain, con la agradable sorpresa de haber encontrado una maleta en la cual, para la medida de la inteligencia de Terman, él había, digamos, había diseñado elementos de aplicación, y aquí efectivamente los tenemos. En la vitrina de abajo lo que tenemos son obras, una pura selección simple de quienes fueron sus discípulos, quienes ocuparon las cátedras, y es a partir de ese momento que, por el empuje de ellos y de la petición del alumnado, en lugar de cátedras, esto es 1968, lo que se crean son secciones de psicología. Poco después, el progreso fue en aumento, las necesidades fueron mayores y el mismo ministerio se vio impelido a dar el paso definitivo. Es la creación de las facultades de psicología. Esto ocurre la Complutense en 1980 y la Universidad Autónoma, con otras tres más, en 1983. Definitivamente, pues, en 2008 celebramos el 25 cumpleaños de esta Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y es por ello, y a ello viene la exposición en su homenaje de este conjunto de libros, autores, etcétera, etcétera. La exposición bibliográfica y documental con la que homenajeamos el 25 cumpleaños de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid tiene dos partes. Hemos recorrido la biografía de la psicología a nivel nacional en los diversos lugares en que estuvo presente, y lo que corresponde en estas dos mesas centrales de la exposición es presentación de una serie de documentos que se refieren ya a la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Evidentemente, hacemos una pequeña autobiografía de la misma. Señalaría a este respecto documentos de especial relieve, como es el plano general de la facultad, en el momento en que se construyó, después de haber peregrinado por muchos otros edificios de la universidad. Señalaremos un nuevo documento donde aparecen los primeros profesores de la facultad, especialmente significativo, algunos de los cuales han fallecido, para ellos es nuestro homenaje, y otros que todavía viven y son profesores, colegas nuestros, dentro de la docencia de esta facultad. En esta segunda mesa de exposición, lo que traemos es una serie de documentos tomadas del Archivo General de la Universidad, en los cuales, para empezar, hay un progreso en cuanto a momentos de salida y temática. En realidad, de lo que se trataba es, desde el momento en que se hace la primera petición de creación de la Facultad de Psicología, muy temprana, por cierto, un momento además en el cual no podía concederse porque no había legislación al respecto, y sigue en progreso con una serie de oficios que van del departamento y la sección de psicología al rectorado, del rectorado al ministerio, regreso del ministerio a la facultad y así sucesivamente. Todo ello culmina en 1983 con un decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, 28 de septiembre de este mismo año, 1983,
83, en el cual el Ministerio dice lo siguiente: se transforma la sección de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid en Facultad de Psicología. Nos consideramos en ese momento mayores de edad y como tal hemos funcionado a partir de ese momento. Curiosamente, ese mismo año, en ese mismo boletín y en decretos sucesivos en numeración, se crearon también las facultades de Psicología de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Educación a Distancia. Nos había precedido la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, en este caso ya de la Universidad Complutense, que actúa como decana de las facultades de Psicología a nivel y ámbito nacional. Finalmente, una vez declarada existente la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, las autoridades entendieron que había que darle un lugar estable, un nuevo edificio y crear los símbolos correspondientes a la nueva facultad. Desde este punto de vista se hicieron los planos, se aprobaron los planos y se puso la primera piedra. A todo esto, en una reunión celebrada en la Facultad de Psicología y con nivel nacional, se hicieron igualmente la elección de símbolos para dicha facultad. Se eligió como patrón Guardia de San Juan y se eligió como color el morado violeta. Y a partir de ese momento se puede decir que estaba constituida y lo único que hemos hecho es progresar.